La tecnología moderna ha abierto nuevas vías para poder conocer en profundidad la historia de la Sábana Santa. El misterio del Santo Sudario es un pedazo de sábana de color marfil claro con leves marcas más oscuras. ¿Realmente se trata de la imagen de Jesucristo momentos después de su crucifixión, como creen muchos? Las manchas son de verdad su sangre. Según las pruebas de datación por medio del carbono 14 que se han divulgado ampliamente, no. De hecho, afirman que el lienzo de unos 14 pies, algo más de 4 metros de longitud, es una astuta falsificación medieval. Sin embargo, informaciones recientes han suscitado serias dudas sobre la precisión de la datación con el método del carbono. Una vez más, los científicos están dedicando todos sus esfuerzos a encontrar una respuesta a la antigua pregunta: ¿es esta una imagen de Jesús crucificado? En 1898, la Iglesia permitió que se examinara la sábana a través de la mirada imparcial de un nuevo invento: una cámara. Nadie podía imaginar que las fotografías que Secondo Pia tomó aquel día cambiarían para siempre la opinión de la gente sobre la Santa Síndone. Y es que cuando la placa de cristal salió de la solución de revelado, el fotógrafo vio un rostro nítido y claro, algo que nunca antes se había visto en el lienzo. Comprendió enseguida que la misteriosa imagen del sudario había sido el negativo y que lo que él contemplaba entonces era el positivo. En sus manos sostenía una imagen que marcaría el inicio de todo un siglo de investigación científica. Los estudiantes de esta universidad en Glendale, California, disponen de un enfoque especial del debate que está teniendo lugar sobre la Sábana Santa. Su profesor, Angelo Montante, utiliza el lienzo como herramienta de enseñanza. Es uno de los objetos de cultura más sorprendentes que podemos encontrar en la historia de la civilización occidental. De él se pueden extraer numerosas pistas que nos ofrecerán una perspectiva del pasado. La Biblia no da detalles sobre la crucifixión de Jesús de Nazaret, pero permitidme llamar vuestra atención sobre esta mancha de aquí, que indica que hubo derramamiento de sangre. Si las pinturas clásicas fueran correctas, los clavos le atravesaron la palma, pero no fue así. Se los colocaron en las muñecas, y hay una razón para ello. Sabemos que esto se debe a que, según las investigaciones de un médico francés, hace años un médico francés que experimentaba con cadáveres consiguió determinar que la palma no puede sostener el peso de un ser humano. El clavo, por tanto, tenía que estar situado en la región metacarpiana de la muñeca. Y hay otro dato importante a este respecto. Si a una persona le clavas un objeto punzante en esta zona, el nervio medio queda presionado y cuando esto sucede, el pulgar se retrae. Si os fijáis, en esta figura no se aprecian por ningún lado los pulgares. Esto es algo muy preciso. ¿Cómo es posible que un falsificador lo supiera? Aquí tenemos una imagen mejorada de la sábana. Esta materia más oscura representa la sangre. Aquí vemos más sangre en los brazos y también se aprecia que todo el torso sangra. En un lateral, junto a la quinta costilla, hay una herida sangrante. Coincide con la forma de la lanza romana que se utilizaba en la época de la crucifixión. En la sábana hay mucha sangre, tanta que no puedes evitar asombrarte de la crueldad de los romanos. ¿Qué tanto dolor le causaron a este hombre? La crueldad que refleja la sábana supera con creces la mayoría de las versiones artísticas de la Pasión de Cristo. ¿Por qué un falsificador habría representado más de lo que la gente esperaba ver? Las vetas de sangre, no muy grandes, que aparecían en la espalda y las piernas del hombre del lienzo desconcertaron a los investigadores durante años, hasta que se dieron cuenta de que coincidían exactamente con la peculiar forma del látigo del siglo I, el flagrum. Lo que tengo en la mano es una réplica de un instrumento de tortura romano llamado flagrum. Al final de cada correa podéis ver unas pesitas. Observar que entre las dos existe un espacio.
A finales de la década de los 70, un grupo de científicos presionó a la Iglesia para que les dejara examinar la sábana con las tecnologías más avanzadas. Al final llegaron a un acuerdo y el proyecto de investigación de la sábana de Turín, STURP, comenzó sus actividades. El STURP se constituyó con el propósito fundamental de examinar la sábana para determinar cómo se formó la imagen que ha quedado en ella. Pero nos encontramos con un gran problema. Nunca podríamos ver lo que íbamos a examinar hasta que no lo tuviéramos allí. Era como una expedición a una zona desconocida de la jungla. Llevamos con nosotros una gran cantidad de tecnología, casi todos los instrumentos imaginables de que disponíamos para determinar cómo se había formado la imagen. Pensé que iba a poder entrar en la habitación, acercarme a la sábana descubierta, mirarla de cerca, ver las pinceladas y marcharme a casa. Vern Miller era otro de los científicos que tomó parte en este proyecto. También él lo enfocó con una actitud escéptica. La primera persona que me habló de la sábana de Turín fue Barry Schwartz. Pensé que se trataba de un cuento de hadas o algo así. Pero el objetivo del STURP era descubrir el mecanismo que había provocado la aparición de una imagen en un trozo de sábana y no en confirmar que el lienzo era en realidad el sudario de Cristo. Así que, relevados de esa responsabilidad, podíamos verla de un modo más objetivo. Por aquel entonces yo no sabía lo que era esa sábana, jamás había oído hablar de ella. El miembro del STURP, Don Lin, decidió abandonar por un tiempo su trabajo diario como director del JPL, el programa de imágenes digitales de la NASA. En aquel momento estábamos trabajando en el programa Vikingo, que consistía en un aterrizaje suave en Marte. Entonces el profesor Ricci del equipo italiano insertó una cámara endoscópica entre las dos telas. Cuando vi que la luz de la cámara enfocaba la mancha de sangre número 3 desde abajo, apagué las luces de la habitación. Entonces el profesor encendió la cámara y por primera vez comprobamos que las manchas de sangre habían empapado el lienzo de refuerzo como lo hubiera hecho la sangre de verdad, pero la imagen no se traspasó. De inmediato se dieron cuenta de que habían realizado un descubrimiento muy significativo. Al contemplar de frente el sudario, tanto la imagen como la sangre se mostraban con gran nitidez. Cuando la luz se colocaba detrás de la sábana, la sangre seguía siendo visible, sin embargo, la imagen no. Eso era algo que no sabíamos hasta aquel momento y significaba que la imagen no podía estar pintada, pues si no, en el lienzo habría una cierta densidad de pintura que quedaría reflejada en una fotografía de luz transmitida. Todos estábamos deseando averiguar si la sangre era real o no. Cuando examiné por primera vez el lienzo, durante todas esas pruebas, no creí que la sangre fuera real. Era roja y parecía fresca, demasiado para una sangre con 2000 años de antigüedad. Para determinar si era real, tomamos muestras en una cinta de superficie adhesiva y la examinamos en el laboratorio más tarde. Pasaron varios meses antes de que determináramos que era sangre de verdad. Las sorpresas de los científicos apenas habían comenzado. En la noche del 23 de noviembre de 1973, Max Frey, palinólogo y experto en criminalística, tiene acceso a la sábana santa. Toma muestras del polvo adherido al lino y las analiza al microscopio electrónico. Entre los hilos del tejido fueron apareciendo ejemplares de polen de plantas típicamente palestinas. La asuera fue una de las primeras. Después llegaron otros pólenes de la flora halofita que creció en el Negev y en los estratos sedimentarios del lago de Genezaret hace 2000 años. Plantas hoy extinguidas cuyos pólenes fueron arrastrados por los vientos hasta la ciudad de Jerusalén. Y allí quedaron prisioneros entre los hilos de la síndone. Después descubrió el polen del Linum mucronatum, una planta exclusiva de Turquía. Otros 9 pólenes de la región de Anatolia y 12 especies que crecen en Francia e Italia. En total 22 pólenes que certificaban el peregrinaje de la sábana santa por Israel, Edesa, Constantinopla, Francia e Italia. En otras palabras, lo que ya sabíamos por la historia. Esta muestra en particular procede de una zona junto a la cabeza del hombre del lienzo. Puedes ver las espinas, ¿de acuerdo? Aquí hay una, aquí hay una, aquí hay una. La planta que dejó tanto polen en esta zona del lienzo se podría reconocer por su flor, pero es más conocida por otra cosa. Tengo que utilizar mi cuchillo porque es una planta con muchas espinas.
Aquí tenemos una Gundelia torneforti. Es el cardo con la mayor frecuencia de granos de polen en la Santa Síndone de Turín. Dos de los científicos del proyecto Sturb, los entonces capitanes de las Fuerzas Aéreas norteamericanas, Jackson y Jumper, serían los descubridores de otra de las singularidades de la imagen de la Sábana Santa de Turín. Al detectar aquella anomalía, sus esquemas mentales se vinieron abajo definitivamente. Trabajando con las computadoras, se percataron de algo aparentemente imposible. La imagen era tridimensional. Al contrario de lo que sucede con una fotografía normal y corriente, la imagen del hombre muerto conservaba una información subterránea, solo detectable con los ordenadores. Aquella no era una imagen plana. La intensidad luminosa de cada punto era distinta y dependía de la distancia del cuerpo al lienzo. El hallazgo fue tan asombroso que los capitanes repitieron el experimento una y otra vez, utilizando incluso voluntarios envueltos en sábanas. El microdensímetro escandidor y el VP8, la computadora utilizada para la recepción y recomposición de los millones de dígitos, arrojaron siempre el mismo resultado. Las zonas del lienzo que tocaban el cadáver, la nariz por ejemplo, disfrutaban de una luminosidad superior a las que se hallaban más alejadas del cuerpo. Nuevo mazazo al carbono 14. Que se sepa solo en el siglo XX y con dificultades, fue posible la maravilla de la tridimensionalidad. Y a Jackson y Jumper les corresponde también el descubrimiento de la primera pista de un hallazgo que me atrevo a calificar de definitivo y que fija la fecha de la aparición de la imagen. Ocurrió mientras trabajaban con la tridimensionalidad. De pronto sobre los ojos descubrieron dos círculos. ¿Se trataba de monedas? Esa justamente era la costumbre judía en los enterramientos próximos al sábado. Los párpados del difunto eran cerrados y sobre ellos se depositaban sendas monedas. Al poco, el padre Filas, jesuita norteamericano, redondeó el descubrimiento. Sus pesquisas entre los más destacados numismáticos dieron fruto. Las letras que se leen en uno de los círculos, Ukai, eran idénticas a las que presentan los leptones, unas pequeñas monedas de bronce de 2 gramos de peso y 15 milímetros de diámetro. Unas monedas acuñadas por Poncio en la provincia romana de la Judea entre los años 29 al 32. Ukai era parte de la leyenda Tiberiu Caesaris, es decir, de Tiberio César, el emperador que gobernaba en el año 30, fecha de la muerte de Jesús de Nazaret. La Sábana Santa de Turín ha causado en mi vida una impresión más profunda que cualquier otra cosa. Durante más de 20 años absorbió por completo mi atención. Hoy por hoy aún no he terminado con ella y espero que siga siendo el centro de mis esfuerzos durante el resto de mi vida. La teología no debería entrar en conflicto con la tecnología. La razón jamás podrá probar la divinidad de Cristo. La ciencia puede exponer una afirmación teológica. Como mucho puede decir, posiblemente este lienzo sirviera de sudario a Jesús de Nazaret. Pero la pregunta que planteó la teología es, ¿quién creéis que soy? Ningún laboratorio científico puede responder a eso. Todavía sigue correspondiendo al individuo revisar las pruebas de que dispone y decidir por sí mismo qué es en realidad la Sábana de Turín.